Hola, ¿cómo les va? Empezamos este programa especial desde el Congreso de la Lengua, en la ciudad de Córdoba. Ustedes saben que este congreso se organiza desde el año 1997, se ha realizado, se hace cada 3 años y siempre en una ciudad diferente del mundo hispanohablante, por supuesto. Se hizo en Zacatecas, en México, se hizo en Cartagena de Indias, en Colombia, en Valparaíso, en Chile, en Puerto Rico, en Panamá, en Rosario, ¿se acuerdan? En Rosario 2004, que estuvimos, hicimos un programa también con los 7 locos desde Rosario para la TV pública, y ahora acá estamos en la ciudad de Córdoba, en este teatro precioso donde se realizan la mayor parte de las actividades del Congreso. Este teatro, el Teatro del Libertador, es monumento nacional desde los años 90. Fue construido hace 127 años por el italiano Francesco Tamburini. ¿Se acuerda de Tamburini? Es el responsable del segundo proyecto del Teatro Colón y también de la Casa Rosada. Es precioso, realmente precioso y está impecable, como pueden ver. Después de 15 meses de obra, finalizó el plan de trabajo de restauración, realizado especialmente en ocasión de este congreso, y reabrió el 19 de marzo. Fueron 4 días muy intensos, donde se tocaron infinidad de temas siempre relacionados con la lengua, pero en el tema de la lengua se mete todo, se mete la ideología, la política. Una cosa que me gustaría recalcar es que se convocó a gente con puntos de vista enfrentados, totalmente opuestos, así que fue un congreso absolutamente pluralista y todo eso es lo que vamos a tratar de reflejar en este programa. Acotado a la hora que tenemos, porque si no tendríamos muchísimo más material. Pasaron muchas personas y muchas cosas, muchos eventos en este congreso. Empezamos ya con la primera nota. Ahí va. Con Luis García Montero, que es el director o presidente. Director. Director Sí. del Instituto Cervantes, que es una de las organizaciones que armó este congreso. Y ya está terminando el congreso, hace unos días que estamos todos acá. Y bueno, me gustaría primero que me plantees un poco la idea de esto. Creo que es el primer año que estás en la organización. Sí, es el primer congreso que me toca como director. El congreso se convocó bajo el lema América y el futuro del español, que es la manera de destacar una evidencia. De los casi 600 millones de hablantes que tiene nuestra lengua, más de 500 viven en América. De manera que el español... Eso acá lo recalcaron mucho, Mucho. Los escritores mucho. Americanos lo recalcaron todo el tiempo. Sí. Lo recalcó también el Instituto Cervantes desde la propia convocatoria, porque creo que es la mejor manera de trabajar. Si queremos seguir manteniendo los lazos, tienen que ser lazos basados en la realidad. Y bueno, esa es la intención del Instituto Cervantes y también de las academias, porque trabajan en conjunto desde una perspectiva panhispánica. Seguro, la Academia Española con las academias de los distintos países. Ahora hay 23 academias y hace años la Academia Española decidió que no podía hacer el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y ahora es un diccionario hecho en acuerdo por las 23 academias que se llama Diccionario de la Lengua Española. Las quejas que yo escuché más fuertes, una es que se llame la lengua española. Eso se objeta mucho. ¿Qué opinás sobre esto? Bueno, desde hace años se suelen utilizar como términos intercambiables castellano y español. Y a partir de ahí, pues que cada uno elija el que le guste. Por ejemplo, la Constitución española vigente de 1978 habla del castellano como lengua oficial. Eso recalcó Mempo Giardelli, Sí, por ejemplo, en su discurso. Eso recalcó. Yo, como soy andaluz y a veces los andaluces hemos tenido que soportar cierto desprecio de los castellanos diciendo se habla bien en Salamanca, pero en Andalucía os coméis las eses y os coméis las palabras.
Pues lo de castellano me gusta menos que lo de español. Lo pongo como ejemplo de que depende mucho de la experiencia personal y nadie puede imponer a nadie. Si alguien se siente más cómodo, hay países en Latinoamérica donde se dice castellano perfecto, hay otros donde domina más español perfecto, depende un poco de la singularidad de cada historia, que es lo que hay que respetar. Y otra cosa es que en ninguna mesa estaba planteado el tema del lenguaje inclusivo y salió todo el tiempo. Digamos. Bueno, pero claro, ahí hay un hecho. Por primera vez se ha conseguido un congreso paritario donde el número de mujeres es muy importante. Entonces, más que hablar de lo políticamente correcto, se trataba de que a la hora de hablar de literatura, de poesía, de cine, de interculturalidad, de pueblos originarios, la opinión de la mujer estuviese tan presente como la de los hombres. Y por eso esto muy presente, y aparte de las intervenciones, por ejemplo, de Claudia Piñeiro, muy militante, pues ha habido una transversalidad donde la perspectiva de la mujer ha salido en todos los temas. Ha salido todo el tiempo. Bueno, Luis además es poeta, es un importante poeta, y hizo un recital con Joaquín Sabina y estuvieron ahí recitando poesía hasta altas horas. Pues sí, se le ha hecho un homenaje en esta relación de mestizaje, de interculturalidad. El mundo del tango argentino le hizo un homenaje a Joaquín Sabina, que es un autor de canciones muy tangueras, ¿no? La gente que trajo fue impresionante. Había colas en las 3 manzanas para poder llegar, y la violencia de siempre, de saber que gente se queda fuera porque no cabía. Pero bueno, nosotros recordamos que hace años Pablo Neruda y García Lorca habían hecho un discurso a la Limón para homenajear a Rubén Darío, y nosotros preparamos en este homenaje un discurso a la Limón que hicimos juntos en verso para hablar de la importancia cultural y humana de nuestra lengua. Otro hito de este congreso fue la presentación del libro sobre Julio Cortázar, ¿no? Sí, con Mario Vargas Llosa. Fue también muy importante, y además para mí una oportunidad especial. Rayuela fue la bandera de mi generación y de la generación anterior. Yo la había leído hace 40 años, cuando las academias españolas decidieron editarla con Alfaguara para participar en el Congreso. Yo pensaba, si la leo ahora me entusiasmará tanto como hace 40 años. Sí. Es la pregunta, y eso se pregunta mucho por Rayuela, ¿no? Porque Rayuela forma parte de nuestra educación sentimental, y yo tengo que decir que la leí y que la admiración primera no ha caído nada. No cayó. No cayó. Porque Mario Vargas Llosa dijo que no era lo mejor de Cortázar, ahí en la presentación, ¿no? Le gustaban más los cuentos. Sí. Bueno, es un cuentista maravilloso. Y hay mucha gente, esto que estamos hablando es propio de conversaciones de la gente lectora. Sin duda. No me atrevo a releer Rayuela, no me atrevo. Y yo lo sentí cuando me lo propusieron, pero bueno, también depende de la historia de cada uno. Rayuela salió en un momento de energía donde no solo se trataba de transformar la narrativa, se trataba de transformar el mundo. De ahí eran modelos de vida. Claro, de ahí estalló en mayo del 68 la emancipación sexual, ahí las indignaciones frente a los poderes opresivos, como lo que pasó en Tlatelolco, en la plaza, en México, o el somocismo y la dictadura en Nicaragua. Entonces, ya depende de la historia de cada uno para saber si esa energía sigue siendo necesaria en el mundo, que yo creo que sí, y por eso no me decepciona Julio Cortázar y otra gente pues que piensa que la rebeldía ha pasado de moda. Ojalá que no, sino que nos queda. Que nos va a quedar. Gracias, Luis, por estar con nosotros. Gracias siempre a ti y a tu programa. Gracias. Seguimos con el Congreso de la Lengua. Daniel Libiski siempre está presente en estos eventos, ¿eh? Yo no vi que participes acá, pero igual has venido. Yo pensaba como editor, Daniel, hoy que se está hablando tanto en las mesas redondas, la supremacía del español y de España, ¿qué pasa con las traducciones? Muchos autores extranjeros hoy están haciendo traducciones en España y nosotros los leemos en una traducción con términos que no son los que nosotros usamos. Mira, yo estuve como ponente en el congreso que se hizo en Rosario y mi ponencia versó sobre la traducción como un acto de voluntad.
La palabra es un marco de interpretación en la cual el traductor tiene que elegir, como un acto de voluntad, no de inteligencia, cuál es el equivalente que utiliza. No hay una que sea mejor que otra, es la que se decide. Yo, de niño, hace decenas de años, leía libros españoles de la editorial Molina donde los que faltaban a clase hacían novillos, donde la moneda pequeña era la calderilla. ¿Y qué pasa con eso? Y nada me corrompió el castellano argentino rioplatense que hablé desde entonces. Yo no creo que corrompa, pero a veces molesta en la lectura. A mí cuando como editor publiqué las cartas de Dylan Thomas, que eran cartas muy coloquiales, y Piru Lugones, la excelente escritora y periodista asesinada por la dictadura, lo tradujo de voz en la década del 60 del siglo pasado, era realmente una innovación. Y era coherente con el estilo de Dylan Thomas. Claro. Es decir, cuando Gorostiza en Los Prójimos hace que los personajes hablen de voz, era una novedad en ese momento, década del 70 del siglo pasado. Sí. Y ahora sería totalmente antinatural en esos contextos coloquiales que los personajes hablaran de tú. Señores, Martín Caparrós con nosotros. Me contaba recién, 2 intervenciones tiene en este congreso, una sobre periodismo, otra sobre periodismo digital, y ahora quiero que me comente un poco. Supongo que no hablaste solo de eso. Hay una que todavía no se hizo, se hace en estos días. No, la primera fue un diálogo con Juan Villoro, que cerró un seminario sobre periodismo que habían organizado justo. Lo organizó el Congreso, pero previo al inicio. Hay muchas actividades paralelas y qué sé yo. Sí. Y esto fue entonces el martes a la tardecita, y bueno, charlamos con Juan de distintas cuestiones relacionadas con el periodismo. Es un número vivo que tenemos preparado, ya lo hacemos. Le sale bien. Lo vamos haciendo por los pueblos. Bueno, no, temas nos faltan, ¿no es cierto? No faltan, temas nos faltan. No. Y ahora vas a hablar del periodismo digital. Y ahora el sábado que viene el sábado me pusieron en una mesa de periodismo digital que me parece muy interesante porque yo... ¿Está cambiando el periodismo? No, te iba a decir, yo he escrito novelas, crónicas, ensayos, he trabajado 45 años en periódicos y demás, etcétera, escribo columnas en el Times, en El País, etcétera, etcétera, y nunca en mi vida hice nada que pudiera llamarse periodismo digital. Así que supongo que será una oportunidad para aprender algo, no sé, escucharé a los demás y asentiré o tomaré notas. Pero supongo que debes tener me pusieron algunas ideas al respecto. Espero que no. Si uno mira, no sé qué pasa, ahora escribís en El País, en el New York Times, acá en una mesa estuvo la directora del País. Sí, ayer. La vi y hablaba, yo la escuchaba atentamente, porque hablaba de ciertos principios del periodismo, que uno se ha formado con esos principios, los hemos escuchado mucho en los años 80, etcétera, y recordarlos hoy es interesante porque realmente no se recuerdan demasiado. El rigor periodístico, la necesidad de la corrección lingüística, un montón de temas que surgieron, pero veo que los mismos diarios que por ahí, más o menos, cuidan eso, en las ediciones impresas, menos, porque ya no hay tantos correctores y todo lo que ya sabemos, en la web no lo hacen. No solamente me refiero a la corrección de la lengua, sino los temas que van a la web, que son temas de la farándula, de moda, de policiales, pero nada más. Bueno, yo ahí no quiero barrer para adentro, pero es cierto que una de las políticas del país con Soledad Gallego Díaz es que eliminar lo que llaman el clickbait, ¿no? Los anzuelos para clics. Sí. Y después los miden, están pidiendo constantemente. Sí, ellos dicen que están eliminando esa forma de trabajar, porque si no, efectivamente, todo se transforma en una especie de revoleo de bolas de colores para ver si enganchan a más incautos, ¿no? Bueno, eso es cierto, que es un problema que tiene ahora el periodismo a partir de la era digital, que es que ha entrado en la lógica del rating, ¿no? Que es el periodismo escrito, sobre todo, no tenía nada que ver con el rating, simplemente porque no tenía forma técnica de constatar, de comprobar su rating. ¿Cuánta gente leía cada nota y qué nota? Claro. De eso depende, que la nota siga online o la bajen. Ahora en cambio, ahora en cambio pueden saber al segundo quién está leyendo qué, y entonces les da muy fuertemente la tentación de darle más bola a las notas que más gente lee y producir más notas del estilo de las que más gente lee. Y lamentablemente la mayoría de las notas que mucha gente lee son o de farándula o de crímenes muy escabrosos o de cosas por el estilo.
Con lo cual muchos medios se han ido banalizando espantosamente, ¿no? Porque tienen cada vez más de eso. Yo por eso vengo escribiendo desde hace unos años que quizás a partir de eso que se decía que periodismo era contarle al público algo que alguien no quiere que se sepa, yo digo a veces quizás hay que pensar si periodismo no es contarle al público lo que el público no quiere saber. O sea, dejar de trabajar para el público, trabajar según lo que uno cree, trabajar según lo que uno cree que merece la pena de ser contado, ¿no? Viendo a ver qué es lo que te pide el público. Bueno, Ana María Ayúa con nosotros, también participante del Congreso. ¿Cuál fue tu tema, Ani, acá? El tema fue el futuro iberoamericano del español. ¿Y qué conclusiones? Un tema misterioso, porque el futuro siempre es misterioso. Pero bueno, yo trabajé un poquito con dos cuestiones. Por un lado, la idea de que hay que poner realmente en práctica esta cuestión de la universidad en la unidad en la diversidad, sí, que es el nuevo lema de la Real Academia, sí, y que se cumple relativamente, porque además es interesante marcar que la cuestión de unidad en la diversidad parece poner en cuestionamiento el tema de la unidad, como si la unidad estuviera amenazada. Ajá. Y en realidad no lo está. Hay una especie de mito de que el español podría dividirse en múltiples lenguas, como le pasó en su momento al latín. Sí. Pero eso hoy yo creo que todos tenemos clara conciencia, y menos en este momento de intercomunicación y digamos, de circulación de la información por las nuevas tecnologías. Eso no va a suceder. De manera que la unidad no debería ser uno de nuestros problemas. La unidad es obvia y tenemos que darla por sentada. Y sí hay que defender, por supuesto, la diversidad. Y yo creo que en este momento España tiene mucha conciencia de la importancia de sostener y defender esa diversidad. Ya no hay una idea de imponer usos y formas que vienen de Hay una apertura más grande, ¿no es cierto? Hay una gran apertura, se respetan las formas dialectales de toda América Latina. Y a mí me parece que eso es muy valioso. Hay una frase de Luis García Montero, que soy el director del Instituto Cervantes, que dice: el español será lo que quiera América. El escritor mexicano Juan Villoro es uno de los tantos escritores latinoamericanos que participan en este Congreso de la Lengua, y me llamó la atención, Juan, el título de la mesa en la que estás: un siglo de relaciones entre España y América Latina, algo así, ¿no es cierto? ¿Por qué un siglo, digo? Bueno, los títulos son en general bastante absurdos en este Congreso, entonces creo que todos los participantes escapamos a esta sugerencia, lo tomamos simplemente como una conjetura, y la invitación era hablar del viaje de ida y vuelta en el español de España llegando a América y de regreso. Para mí el tema es conquista y contraconquista. Ese es el tema que yo pienso abordar. ¿Nos podrías adelantar un poquito cómo es eso de conquista? Desde luego, porque nosotros tenemos un instrumento que ha sido utilizado para la sujeción de los pueblos, un instrumento hegemónico. No es casual que la gramática de Nebrija coincida con las primeras expediciones a América, es decir, controlar la lengua tiene que ver también con someter a los pueblos a los que se les inculque esta lengua, y con el tiempo, afortunadamente, este instrumento, que tiene posibilidades maravillosas, se revirtió y se convirtió también en un instrumento de contraconquista. Entonces, hablar hoy en día en esta lengua, pues yo creo que es muy significativo. Yo creo que deberíamos ya cambiar la denominación de lengua española, porque no lo es una lengua hispanoamericana. No, tampoco lengua castellana, ni española Para ni nada, castellana. no, menos Ajá. aún, porque eso se está debatiendo mucho sí, estos días. la denominación castellana es aún más reductora. Yo creo que debería ser la lengua hispanoamericana.
que es la que todos hablamos y construimos desde hace ya varios siglos. Por supuesto, eso hasta ahora no lo había escuchado planteado, te digo. La discusión es el español o el castellano. Si hablamos de dominación por la lengua, hoy en día estamos en esa situación, ¿vos pensás? Porque en algunos discursos hubo una especie de denuncia en ese sentido. No, la hay, y desde luego que también esto involucra a los propios países. Por ejemplo, México es un país que tiene más de 60 lenguas originarias que todavía se hablan. Algunas han desaparecido, pero casi todas están en riesgo. Ninguna es una lengua oficial. No hay manera de estudiar la escuela primaria en ninguna de estas lenguas. Entonces son lenguas que sobreviven, pero oprimidas, y la lengua hegemónica, que es el español de México, es una lengua de opresión al interior de nuestro propio país, y eso es terrible. Hubo unas declaraciones del presidente de México en estos días, de López Obrador, a raíz de esto, hablando de que España debería pedir perdón por la conquista, que le contestó Vargas Llosa en el discurso inaugural de este Congreso. Bueno, el gran Como problema, mexicano te pregunto. Sí, el gran problema de México no es pensar que hace 500 años hubo una empresa del expolio y de la sangre. Eso desde luego debe ser analizado por los historiadores y debe ser evaluado en su justa dimensión, pero el gran problema es el de el México contemporáneo, y los indígenas de hoy son ajenos a las condiciones de igualdad que debería ofrecer una democracia. Entonces, el gobierno actual además ha sido muy reacio a aceptar las demandas de los pueblos indígenas y tiene una cantidad de proyectos desarrollistas que van en contra de las comunidades. Por ejemplo, un tren que recorrerá toda la península de Yucatán, llevando 5 millones de turistas al año, y que convertirá la península en un parque temático y ofrecerá empleos siempre como subordinados a los descendientes de los mayas. Eso con este gobierno actual. Sí, es una iniciativa de este gobierno, y lo único que tiene ese proyecto de indígena es el nombre maya, y entonces eso, en nombre de los mayas se hace eso. Eso me parece mucho peor. O sea, yo creo que la responsabilidad está en el presente, y la responsabilidad la debemos asumir nosotros mismos. Pero ha habido una larga tradición en México de endosarle la factura a España de los males que sufrimos en el presente, y decir somos un país atrasado, subdesarrollado, porque España se llevó el oro hace 500, 400, 300 años. Pero llevamos 200 años de México independiente y los indígenas están en pésima situación, y esa es responsabilidad nuestra. Entonces yo creo que hay que acabar con la demagogia y hay que enfrentar los problemas que tenemos. Problemas actuales. Exacto, y no se trata de pedirle perdón a los indígenas, se trata de mejorar sus condiciones de vida y permitirles participar en la decisión común del país. Perla Suez es cordobesa. Yo vi 2 escritoras cordobesas que participan en el Congreso de la Lengua, María Teresa Andreto y Perla Suez. Viven acá las dos. Debe ser importante, ¿no es cierto?, que se haga acá el Congreso. Claro que sí que es importante. Y bueno, de alguna manera, una de las marginalidades que tenemos las mujeres, además, que tuvimos las mujeres, además de ser mujeres, es ser del interior, ¿no? El viejo tema, los escritores del interior. Tal cual, y tener que recurrir siempre a Buenos Aires, aunque siempre recurrimos también. Me encanta que esta vuelta vengan a nuestra casa. Vinimos todos para acá. Vinieron acá y me parece maravilloso porque está saliendo todo muy bien. Yo digo una cosa, el tema de los escritores del interior antes era más complicado. Ahora con las redes, con internet, con todo esto, no es tan fundamental estar allá, ¿no? No es tan fundamental, y creo que ha habido cambios fundamentales también en las miradas desde las editoriales. Hablo de las editoriales nuestras, argentinas, donde ya se abrió un panorama diferente hace unos cuantos años. Yo recuerdo la primera vez, yo empecé trabajando con literatura para niños, y decía, ¿quién me va a publicar a mí una novela para adultos? Me parecía como una cosa muy difícil, viniendo de Córdoba, y me abrieron las puertas. Fue la editorial Norma,
después fue en la editorial Edasa y así un montón. Y también te pasa a muchos autores. a muchos, y hoy sí, sencillo. hoy sí, yo creo que se mira el texto, la literatura, y bueno, si eso entra dentro del catálogo editorial y gusta, Ya está. ya está. Me parece interesante todo del Congreso de la Lengua, me parece interesante que Argentina sea el primer país que recibe por segunda vez al Congreso de la Lengua. Me llevo ponencias impresionantes de Santiago Coatlov, de Claudia Piñeiro, de Jorge Fernández Díaz. También me llevo una ciudad muy movilizada por los libros, no solamente el Congreso de la Lengua, sino también esta feria que se montó aquí a pocas cuadras en el Cabildo, en la cual nosotros como grupo tuvimos varias presentaciones de libros, firma de libros, estuvo desde Carlos Godoy hasta Manuel Moretti. Realmente me voy muy contento, todavía no terminó, pero me voy muy contento con todo lo que sucedió aquí, lo que pasó aquí. Bueno, son días muy intensos, muy interesantes. Estuve viendo discusiones, a diferencia de lo que ocurrió en el Congreso de Rosario, discusiones donde la lengua está mucho más imbricada, más que con cuestiones lingüísticas, con cuestiones de discusión cultural, social, política también podríamos decir, pero hay mucha efervescencia por los sentidos más que por las formas puramente. Y además los congresos tienen algo maravilloso que no es solo la gente valiosísima que podés escuchar sobre el escenario, sino el intercambio que se produce después entre gente de mundos completamente distintos, desde el académico hasta el periodístico, pasando por el literario, con gente que viene de países distintos. Y allí hay una variedad de intercambios, no solo en cuanto al trabajo de la lengua, sino en cuanto a realidades de países, de comunidades, que para mí es una de las cosas más ricas que tienen este tipo de encuentros, ¿no? Y con las manifestaciones que hay paralelas, que llaman o contra Congreso, o como lo quieran llamar, que son muy valiosas también y que hacen un aporte desde otro lugar también. Creo que la enorme conclusión es que la fuerza del español se logrará como una unidad, digamos, como si pensamos el español como un territorio diverso pero compartido, como un gran territorio panhispánico. Yo creo que esa es la conclusión general, pensándolo en términos de relación con las tecnologías, con la invasión de otros términos, de otras lenguas, con la relación entre España y América Latina. Creo que esa es la conclusión que yo veo en lo que he oído hasta el momento. Bueno, Mempo Giardinelli con nosotros. Fue hasta ahora uno de los más críticos del Congreso. Habló de muchos temas, de la situación de la educación en este momento en la Argentina. Quería tu comentario de todo esto, Mempo. Debo decir que fuiste muy ovacionado, ¿eh? Sí, a mí me sorprendió. Viste, cuando uno plantea algo con mucha sinceridad, parece que hay una buena respuesta. La verdad es que no me la esperaba, incluso cuando llegó cuando antes de hablar estaba ahí el ministro de Educación, yo no sabía que era parte de la mesa y bueno, sentí una pequeña incomodidad, me duró unos pocos segundos, después dije, bueno, pues el señor tendrá que escuchar lo que piense. No, pero además, esto lo digo porque yo estaba mirando, vos te dirigiste a él con mucho respeto, hasta con un cierto tono afectuoso. Era confrontación de ideas, nada más. Exactamente, y traté de eso está decirle, bien. le dije además, bueno, están a tiempo todavía de cambiar, porque mi punto de vista esencialmente decía, el tema de la mesa era los retos de la lengua en la educación del siglo XXI, entonces caía justo. Y la situación de la lengua y la educación es muy compleja. Y en primer lugar porque la denominación español, que yo cuestiono, plantea muchas cosas que vienen después. Nosotros hablamos castellano, y esto es histórico, son
500 años en que los pueblos americanos se entendieron con la lengua del conquistador, asimilándola además, pero y la lengua del el conquistador, diálogo fue la lengua pero del esto es conquistador. interesante aclararlo bien, la lengua del conquistador era la lengua de Castilla. Era la lengua de Castilla que desde el siglo X venía imponiéndose en España y que la consagra un rey muy sabio que fue Alfonso el Sabio en el siglo XII. Y él recorre la península y va, no sé de qué manera, autoritaria o no, pero va instalando el castellano, porque él hablaba castellano. Y se convierte en la lengua de España. Tan es así que la Constitución de 1978, la primera Constitución democrática que tiene España, que se da a España, dice, en el artículo primero dice, la lengua oficial del Estado español es el castellano, lo cual me parece estupendo. Hay un castellano, digamos, en muchos países, que es lo que yo reivindico, hay un castellano americano, genérico, y un castellano peninsular, que es el que hablan en España. Dentro del castellano americano tenemos el castellano rioplatense, que es el que hablamos nosotros con los uruguayos, el castellano andino, el castellano mexicano, que es riquísimo, el castellano centroamericano, el castellano caribeño, es decir, pero hablamos castellano. ¿Cómo se englobaría todo eso? ¿Cómo lo podríamos denominar? El genérico es el castellano. Castellano. La lengua castellana, como fue durante siglos. Sarmiento, digamos, conoce e instala el castellano. La ley 1420 habla de castellano. Toda la legislación lugoniana habla del castellano. Es decir, el castellano es nuestra lengua. Lo que yo dije ayer, que puede haber incomodado un poco, es que en realidad pasar a denominar español es una decisión política en la cual se está buscando el modo, se empezó a buscar en 1992 con las celebraciones del 5º centenario de la llegada de Cristóbal Colón a tierra americana. A partir de ahí empieza una movida que es económica, política, financiera, bancaria, empresarial, para instalar el sello, la marca español en el mundo, que además se vincula con el inglés Spanish, con lo cual les queda perfecto. Es una movida del neoliberalismo que, bueno, yo simplemente la describí. Esto existe, no, es evidente. Pero ¿esto qué significa para nosotros? Significa que vos te llamas Cristina. Ahora imagínate que mañana viene alguien de Europa y dice, la señora se va a llamar Verónica. No, ¿cómo Verónica? Si yo soy Cristina, he sido toda mi vida Cristina. ¿No? Me identifico como Cristina, mi documento es Cristina. ¿Vos decís que cuándo surge el término lengua española? A partir del 5º centenario, y se afirma mucho más a partir de que España se reconvierte en una potencia económica, creo que es la 8ª o 9ª potencia mundial, y esa potencia interviene, entra a América en una nueva conquista, ahora una conquista pacífica, digamos, no con las armas, no con la cruz, que es la conquista de los bancos, de las empresas. Te digo una cosa, a ver qué opinas sobre esto. España tiene una política de la lengua instaurada, ha puesto mucho dinero, hay institutos Cervantes en todo el mundo. Claro. Nosotros no hemos generado una política de la lengua, no la hemos tenido nunca. Que yo apoyo totalmente las políticas del Instituto Cervantes, lo único que estoy cuestionando, lo que a mí me parece mal, es que nos han cambiado el nombre. Y esto para nosotros, no para ellos, para nosotros tiene consecuencias. Tiene consecuencias graves, digamos. Y eso es una vieja historia en la Argentina. Cuando yo era muchacho, cualquiera de mi generación, en el colegio, en los colegios nacionales, en las normales, estudiábamos, teníamos 3 años de castellano, castellano 1, 2 y 3. Y después estudiábamos literatura universal y después estudiábamos literatura argentina y latinoamericana. Ahora estudian lengua. Lengua no significa nada. La vieja de lengua, la clase de lengua, no significa nada. Es una desculturización que estamos padeciendo nosotros, que además tiene otras cuestiones. El español, el llamarnos español a nuestra lengua, de alguna manera es una forma también de sometimiento al mundo editorial, que de hecho sucede, que está en España y en Cataluña en particular. Pero vamos, mis editores en Argentina quieren y saben que yo trabajo en castellano y que nosotros escribimos en castellano. Y ese castellano no es un capricho, es una lengua de encuentro. Esa sí que es una lengua de encuentro. Porque es la lengua del conquistador que vino acá a sangre y fuego. Aún así, los 200 o 300 pueblos americanos originarios adoptaron la lengua del conquistador
para entenderse entre ellos, no solo con el conquistador, sino también entre los ellos. distintos Pero pueblos. por supuesto, el náhuatl hablaba con el chamín en castellano y el aymara con el guaraní hablaban en castellano porque terminó siendo como es. Y esto es una maravilla, es una lengua que vincula a todo nuestro continente. Yo lo que digo, yo no quiero que me digan español, que me llamen español. Yo no hablo español, porque el español como lengua histórica no existe. Es una constitución. Y si no, que cambie su constitución, si la constitución del 78 es la que establece que el castellano es la lengua oficial del Estado español. Bueno, todo este tema tiene una derivación, que fue la de ayer, que vos señalás, que estaba el ministro, tiene una derivación con que yo subrayé que esto demuestra que una lengua y las condicionantes de una lengua, las consecuencias de una lengua y la denominación de una lengua son cuestiones políticas. Bueno, Elsa Osorio, su tema en el Congreso de la Lengua es lengua e interculturalidad, ¿es así? Sí, así es. Bueno, contá un poquito. Sí, ¿Cómo bueno, lo trabajaste, Elsa? Yo tomé, porque para quien nació en Buenos Aires y creció, la interculturalidad es nuestra lengua, ¿no? Claro, somos nosotros. Y bueno, como me gusta tanto el tango, lo relacioné, ¿no? En el sentido de que en la época del aluvión inmigratorio, es justo la época del nacimiento del tango, no se entendían entre ellos. Pero bailaban. No se entendían tampoco con digamos, la gente que estaba aquí, con los criollos y los pueblos originarios. Bueno. Entonces, bueno, como que se abrazan en el tango y ya después la comunicación viene Parte un poco de ahí. mejor, ¿no? Bien, primero por el baile. Y es como que nuestra lengua es el abrazo de las diferencias, Ajá. ¿no? Y que nosotros, viste, no tenemos ninguna preocupación por adaptar ortográficamente, a nosotros hippie, viste, con J, ni decimos que nos tomamos el transbordador. Claro, bueno, sino pero hay el gente que ferry. dice que eso, las palabras extranjeras y demás, que no debería ser. Vos, por lo que te escuché hablar, no es un tema que te preocupe, es parte de nuestra forma de ser. Es nuestra historia. Claro, Es decir, nosotros no deberíamos hacernos un problema, como, bueno, obviamente la Real Academia le importa el uso, la adaptación ortográfica, pero yo creo que cada uno habla como le parece, aunque yo estoy siempre con el diccionario de la RAE. Sí, bueno, A mí me interesa muchísimo la lingüística, me dediqué mucho a la lingüística, pero en la mesa que me tocó eran todos académicos. Así que traté de tomar esto desde la literatura, Claro, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la lengua de alguien que nació en la Argentina y creció, pero que vivió en España? Es tu caso, es tu Claro, caso. y que vive en la lengua de los traslados, Claro. ¿no? Porque al principio yo me bloqueaba muchísimo en España, porque decía, ¿está enojado o está enfadado? El personaje. ¿Le apetece o le Bueno, gusta? ¿no? claro, claro. Entonces, al final, esto realmente me enriqueció Sí. en el sentido de que generé mis propias lenguas, porque creo que en verdad la patria de la literatura para quien escribe, Para ¿no? el escritor, por y que supuesto. en realidad los lectores, viste, no están pensando si es mexicano o español o cuál es la norma. Leen y unen. Entonces la idea es como tejerse a eso, Sí. ¿no? La literatura como un tejido. ¿Vos qué pensás de la polémica esta entre el término castellano y el término español? Mempo Giardinelli, por ejemplo, en su discurso dijo que esto es una clara cuestión política. De hecho, por ejemplo, en Colombia se dice español. Yo que me traslado, digo literatura en español, Claro. afuera, Sí. pero yo estoy acá y hablo del castellano. Para mí pasa más por la cuestión editorial, es decir, que los grupos Sí. de literatura en español, y le digo en español porque se dice en español afuera, Sí, sí. Yo digo las dos cosas. Está bien.
Los grupos hace, por ejemplo, el autor de México, el de Argentina, el de no sé qué, fragmentan. Sí. Y después, bueno, a Frankfurt, ¿no? Porque las casas centrales están en España, la Feria del Libro de Frankfurt, por ahí se llevan más, digamos, españoles, por lo menos hace unos años. Yo cuando publiqué en Alemania, que bueno, sabemos que es el país de los lectores, no es un mito, es de verdad. Es la verdad, además es muy importante. Es donde más libros se consumen, se venden. No, es en Estados Unidos donde más, pero digo que la Feria de Frankfurt y es la donde más importante del mundo. Respecto de Europa, que conozco más realmente, es donde salen más novedades. Bueno, entonces yo cuando publiqué ahí en el 2000 aprendí que el 3% de las traducciones del español, el español representa el 3%, mientras de todo lo que se traduce en Alemania. De todo lo que se traduce en Alemania. 3%. En el 2017, que me preocupé buscar el dato, es el 1,5%. Cada vez menos. Entonces yo lo que digo es, ¿solo depende de que a Alemania le interese menos la literatura escrita en español o que no hay acuerdos, no hay suficientes... No hay políticas como para No hay hacer. políticas de acuerdo entre los países que deberían... no te puedo decir qué es lo que deberían hacer, pero las políticas, y en ese sentido le doy totalmente la razón a Mempo, que bueno, las políticas deberían acompañar y las políticas de todos los países, España y toda América, para que se acompañe la pujanza de la lengua con la literatura, que yo creo que es una red, esta historia del abrazo, ¿no? Sergio Baur con nosotros, es director de Asuntos Culturales de la Cancillería y miembro de la comisión organizadora del Congreso de la Lengua. Exacto, Cristina, gracias por esta invitación y por estar siempre presente en los grandes eventos de la cultura argentina. Tratamos de estar siempre, vos sabés eso. Yo creo que están siempre. Estamos casi siempre. Y bueno, sí, exactamente. Yo soy del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y que el Ministerio forma parte de la comisión organizadora. Este congreso se organizó en base a 3 grandes pilares, por el lado de la Argentina, que es Nación, Provincia de Córdoba, Ciudad de Córdoba y también la Universidad de Córdoba, además del Instituto Cervantes y de la Real Academia Española, como también los 2 pilares españoles que siempre llevan a cabo la organización de estos congresos. Otra cosa que llama la atención y para bien es que los escritores seleccionados son de todas las tendencias ideológicas. Absolutamente. Es muy abierto. Absolutamente. El Congreso, como todas las actividades que uno organiza en el ámbito de la cultura, es fundamental una voz plural. La voz pero plural. Hay que recordarlo eso siempre. Sí. Lo que se evalúa es la calidad del escritor, del autor o del científico que esté a cargo de la ponencia. Los españoles organizan básicamente esto, convidando a las academias y a otras instituciones latinoamericanas para seguir manejando absolutamente todo. Y seguir manejando absolutamente todo no significa modificar nuestra manera de hablar sustancialmente, significa dinero. O sea, la lengua es un commodity. Pablo de Santis con nosotros, señores. Pablo tiene la característica de que es escritor y además es académico de la lengua, ¿no es cierto? Sí, desde el 2016. Y aquí la Academia de Argentina de Letras nos han alojado en la Academia Nacional de Ciencias, que es la academia más antigua de la Argentina. Que está la aquí, de Ciencias es la más antigua. Está acá a pasos de teatro. este teatro donde estamos ahora. Y el tema que vas a tratar, Pablo, acá en el Congreso es la relación entre cine y literatura. Sí, es una mesa con un tema amplio. Me parece que el título se refería más a los medios digitales. Se está hablando y a las mucho redes, de eso en el Congreso, sí. Pero yo como no tengo gran experiencia en esto, corrí mi tema hacia el mundo del cine, de los guiones y todo eso. Y contá un poquito.
Bueno, la ponencia? Partí de la idea de la relación entre lo cotidiano y lo extraordinario en las historias, en las novelas y en los cuentos, pensando en nuestra fórmula básica para todos los cuentos y que usamos cuando le contamos cuentos a nuestros hijos, que es el había una vez, ¿no? Porque el había una vez da idea de es el mundo antes del relato, ¿no? El imperfecto, el verbo imperfecto da idea de cierta tranquilidad, de que todo está bien en el mundo, y de pronto hay un acontecimiento que quiebra esa tranquilidad y ahí aparece el relato, ¿no? Siempre el relato aparece cuando hay un problema, cuando hay un conflicto, cuando una ley se rompe, ¿no? Bueno, después viene, en los cuentos tradicionales, después de alguna manera se restablece, ¿no? El orden se vuelve a restablecer. Sí. ¿Y en el cine cómo se da eso? ¿De la misma forma? El cine, yo observaba que para mostrar la cotidianeidad, el cine, digamos, el conflicto, lo extraordinario, lo muestra, parece haber nacido para eso, ¿no? Para las cosas que ocurren por una sola vez, por una única vez. Sí. Digamos, la muerte, el peligro, el amor, bueno, todas esas cosas. En cambio, generalmente utilizan medios bastante sofisticados o indirectos para dar una idea de rutina, la idea del mundo antes del relato, ¿no? Así que... Es otra manera. Es otra manera de ver las cosas, mientras la literatura yo creo que puede dar cuenta de esa relación entre lo cotidiano y lo extraordinario de una manera más plena que el cine. Bueno, señores, Jorge Fernández Díaz estuvo en una mesa interesantísima sobre periodismo en la era digital, más o menos ese era el título, con Soledad Gallego Díaz, que es la directora del diario El País de España. Jorge, contá un poquito todo lo que se habló hoy, porque es muy rico, hay muchos temas que han surgido. Claro, es muy interesante porque este congreso está cruzado por cuestiones que la gente cree que vamos a hablar de diccionarios, de terminologías, pero finalmente terminamos hablando de política, de economía, de periodismo, de cosas muy concretas que le interesan a toda la sociedad, no solo a los especialistas. Y una de esas cosas es indudable que la lengua se ha convertido en un lugar de batalla cultural, de batalla política permanente, ¿no? Siempre lo fue, las argumentaciones fueron más peligrosas que las balas y a veces las precedieron, como cuando crearon el nazismo, el fascismo, el estalinismo, ¿no? Pero antes las palabras, esas batallas de palabras las manejaban los políticos, los periodistas, los intelectuales. Con la llegada de las redes sociales eso se multiplicó porque ahora participan en esta guerra de batallas, en esta guerra de letras, de ideas, de palabras. Ciudadanos, operadores, militantes, todo robots. Mezclado, robots. ¿no? Hay campañas psicológicas, hay posicionamientos binarios, hay burbujas de sentido, cosas absolutamente nuevas, ¿no? Yo siempre pongo como ejemplo, un ejemplo sin ir al fondo de la cuestión, un ejemplo que tiene que ver mucho con cómo colocar las palabras, ¿no? Los que estuvieron a favor en contra de la legalización del aborto, se autodenominaron en un gran triunfo semántico pro vida. Pro vida. ¿No? Pro vida. Claro, como que los otros están contra la vida. Contra la vida. Entonces, ese tipo de jugadas, de posicionamiento, son infinitos, son de infinitos temas. En la política ni hablemos. En la política, en lo social, en lo económico. No en la Argentina, sino en absolutamente todo el mundo. Entonces, está atravesando, la lengua es realmente un territorio que hay que cuidar. Hoy un periodista tiene que merituar mucho más en un periódico cada palabra, si viene con trampa, si viene envenenada, y dónde la coloca y cómo la coloca, ¿no? Y después está el tema de la cultura digital. La cultura digital es más laxa que la cultura de papel, la vieja cultura de papel. Nosotros antes escribíamos como si fuera en piedra o en madera, hoy daría la impresión que escribimos en líquido, porque lo digital parece provisorio, vos podés cambiar las cosas, los errores son minimizados. ¿Por qué son minimizados? Podrían no serlo, digo. Podrían no serlo. Baja el nivel también de exigencia, en general. Sí. Baja el nivel de exigencia. Acordate que para nosotros un error en un título era una catástrofe. Era una catástrofe. Una errata en un libro era una catástrofe.
Y hoy la cultura hace digital... mucho, estamos hablando de hace bastantes sí, años. 10, 15 años. Sí, un poco más también. Sí, y más sí. también, sí. Hoy la cultura digital permite una cierta ligereza que se ha trasladado a los libros y se ha trasladado a los periódicos, ¿no? Entonces yo creo que cuando hay una tolerancia al error, a veces con la ortografía o a veces con la tipografía o a veces... Luego el gran peligro es que haya una tolerancia al error con el dato y entonces que eso sea muy propiciador de cuestionamiento a los medios, a los periodistas y de nacimiento de las verdades, que son los grandes fenómenos, las mentiras, las macanas que andan girando en las redes y se instalan como verdades. Además, ¿Vos pensás que puede desaparecer el periodismo profesional como lo conocemos nosotros? Yo creo que va hacia una transformación sin duda. Desaparecer, más vale que vaya, si no desaparecen. Desaparecer, no sé, no lo sé. Yo vengo de estar en Europa, veo cómo cuidan los franceses y los españoles muy particularmente, no han entregado el papel como Le Monde, Le Figaro, El País The de Guardian, España, El País de Madrid, El Mundo, son el New York Times, el Washington Post, son todavía han redireccionado su modo de trabajar. Ya la primicia no tiene tanta importancia, una primicia dura 5 minutos. No hoy podés con las redes competir sociales, con las no redes, podés. obviamente. Pero el tratamiento sí. El tratamiento es muy importante de la noticia. Claro, ¿Qué ¿cómo significa? se trata? ¿Cuál es Por el su- fondo? Bueno, ese sería el ¿Cuál- rol, ¿no cuál es las cierto? ideas? Sí, sí. Ahora dijo Soledad Gallego Díaz, que es la directora del País de Madrid, en la charla contigo, dijo que los periodistas tenemos que creer profundamente en la utilidad de lo que hacemos. O sea, reivindicó esas viejas banderas del periodismo, ¿no es cierto? Lo que era el periodismo. Ya no se habla mucho en esos términos. Me gustó mucho escuchar eso. Ella llegó y a la dirección después de muchísimos años de ser una gran periodista. Fue corresponsal acá, Fue en corresponsal la 3 años y Argentina, medio acá, sí. sí. Y puso sobre la mesa, dijo, esta es la Biblia. El manual de estilo A cumplir con esto. que se creó hace 39 años, Sí. Que fue uno de los primeros manuales de estilo. Bueno, acá se trató de imitarlo, se hablaba mucho del Dicho manual sea- de estilo del país. Dicho sea de paso, el primer libro de estilo no lo hizo una academia, lo hizo la agencia F de Noticias y el segundo, El País de Madrid. Fíjate cómo están vinculados los medios al cuidado del lenguaje y efectivamente tenemos una responsabilidad de los medios de comunicación con respecto al lugar a lenguaje, duda. pero no la terminamos de aceptar. Gracias por haber Gracias a venido. vos. Señores, se terminó este programa especial dedicado al Congreso de la Lengua que hicimos con todo cariño acá en la televisión pública. Nos vemos en Los Siete Locos el sábado que viene. Buena semana para todos.